damos la gloria a nuestro Dios, que cielo y tierra, hermanos, pasarán, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sí lo cree? Aleluya. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Hebreos, en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, con la ayuda del Señor, en su capítulo 2, 1. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos, con la ayuda del Señor? Vamos a leerla y después vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Aleluya. Si ya lo tienen, pueden dar un gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1. Y que la letra dice: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Oramos. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús nos acercamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú tomes nuestras vidas en tus manos. Todo lo que somos, Señor, está delante de tu presencia en esta hora, en esta noche. Están tus hijos que tú has traído con bien a este lugar para atender a tu palabra. Señor, en tus manos mi vida también, Señor. Habla tú conforme, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, Padre. Quita toda palabra torpe de mi boca, Señor. Y a tu iglesia, Padre, pon, Señor, ese corazón atento, Señor, a tu palabra. Sé, Dios, que tú has de obrar en la vida de cada uno de tus hijos, porque es algo importante, Señor, el atender lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. En tus manos está, Dios, nuestras vidas, y te damos muchas, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Un buen médico no solo debe conocer el síntoma de una enfermedad en particular, sino que también ese médico debe conocer las causas que produce esa enfermedad. Y hermanos, eso es lo mismo que ocurre en nuestra vida cristiana. Y hoy veremos que debemos de cuidar nuestra vida de la decadencia espiritual. Y hermanos, acabamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 1, que nos dice: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Las enseñanzas y las prácticas del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida y en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, que Hebreos es uno de los mejores comentarios con que contamos sobre el Antiguo Testamento. Y vemos también, hermanos, que en Hebreos que Jesucristo es superior a todos los elementos de la religión que los judíos practicaban bajo la ley de Moisés. Hermanos, aun cuando la religión judía bajo la ley de Moisés fue la religión verdadera en una época, hemos estudiado Hebreos, hermanos, y vemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley y dio una ley más alta, la celestial. Hermanos, la ley de Moisés no habría podido traer salvación a la gente, pero Jesucristo sí, y sí lo hizo. Entonces, hermanos, San Pablo emplea pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento, pues para demostrar que nuestro Señor Jesucristo es muy, muy superior a los ángeles, a los profetas, a los sacerdotes. Y esto es lo que hemos venido, se ha estudiado en algún momento, y por eso hoy vamos a ver, hermanos, que debemos cuidar nuestra vida de la decadencia espiritual. Como decía, no basta solamente saber cuáles son los síntomas que puede estar revelando el inicio de una decadencia espiritual, sino que debemos de conocer cuáles son esas causas que provocan ese estado. ¿Para qué? Pues para así, hermanos, cuidarnos de una forma apropiada.
Debemos de hacernos un examen para no alejarnos de Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, cuando se nos dicen, revisen su vida, cómo estuvieron durante estos 15 días, normalmente se nos dice cuando hay Santa Cena. Pero este autoexamen hermanos, debe de hacerse diario, continuamente. ¿Para qué? Pues para no alejarnos de Dios, hermanos. Porque vemos lo que dice Hebreos: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Y en esto tenemos que tener cuidado. El hecho, hermanos, de que la salvación sea segura, eso no quiere decir que nosotros, hermanos, debemos de ser ligeros y descuidados espiritualmente. No, debemos de estar atentos. Por eso dice el menester que con más diligencia atendamos a las cosas. San Pablo, hermanos, hablaba a los hebreos que con esta diligencia atendieran las cosas que habían oído, porque acaso, dice, no nos escurramos. Usted no puede decir, soy cristiano, tengo la salvación que Cristo me ha dado, yo ya no, a mí no me puede hacer nada, no me puede pasar nada. No. Por eso es que digo, hermanos, el hecho de que la salvación sea segura, eso no significa, hermanos, que nosotros debemos de ser ligeros y descuidados espiritualmente. Por eso también el apóstol habla a los Filipenses 2:12. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí vemos el apóstol, hermanos, hablándole a la iglesia de Filipos, una iglesia que era una iglesia unida, una iglesia que el apóstol estimaba, amaba, que atendía de él. Y nos dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una de las cosas, hermanos, que debemos hacer en dependencia del Espíritu Santo es esta: ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque el no hacerlo, el que usted no se ocupe con temor, hermanos, y temblor en esa salvación, empezará a ver en su vida una decadencia espiritual. Y uno puede preguntarse: ¿cómo es posible que un verdadero creyente, hablamos de un creyente genuino, cómo es posible que un verdadero creyente, hermano, caiga en ese estado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en la vida de muchos cristianos que terminan declinando en su vida espiritual? Terminan declinando en su vida espiritual. Y estamos hablando de cristianos, hermanos, genuinos, de cristianos verdaderos, y que llegan a terminar pues en declinar, hermanos, en su vida espiritual. Debemos entonces cuidar nuestra vida de la decadencia espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo debo de cuidar mi vida de esa decadencia espiritual? Porque usted no está exento de eso. Si usted no tiene si no se ocupa de su salvación con temor y temblor, indudablemente va a empezar a entrar, hermanos, en una decadencia espiritual. Pero ¿cómo debo de cuidar mi vida de esa decadencia espiritual? Bueno, vamos a leer Proverbios 4:20. Yo creo que es una parte en la Biblia, hermanos, que conocemos, pero vamos a leerla con la ayuda del Señor. Proverbios dice la palabra de Dios en Proverbios 4:20: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hermanos, ¿cómo debemos de cuidar nuestra vida de la decadencia espiritual? Pues en vigilar y guardar nuestro corazón.
en vigilar y guardar nuestro corazón. Porque, hermanos, porque es una primera causa de declinación espiritual. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Descuidan en vigilar y guardar el corazón. Lo que este padre, hermanos, le dice a su hijo en esta porción que acabamos de leer, lo que le está diciendo es: hijo mío, lo que te voy a decir es de extrema importancia. Pon atención. Porque no es cualquier cosa lo que te voy a mencionar o lo que te voy a decir, sino esto es de extrema importancia. Y esto es también para usted y para mí. ¿Qué es eso de extrema importancia? Estamos en el primer punto, es en vigilar y guardar nuestro corazón. Y es eso: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él, hermanos, mana la vida, dice la palabra de Dios. Sabemos que el corazón, hermanos, hablando del corazón, es una parte vital de la vida física. Cuando deja de latir, el hombre pues muere. Cuando el corazón deja de latir, hermanos, es que el hombre muere. Entonces podemos decir, hermanos, sin exagerar, que cuidar el corazón es cuidar la vida, ¿o no es así? Sí, hablando físicamente, que usted cuide su corazón, ¿está cuidando qué? La vida. Está cuidando la vida. En lo espiritual, hermanos, podemos decir lo mismo. Debemos guardar el corazón. Porque cuando la Biblia, hermanos, se refiere al corazón, aquí en un sentido metafórico, pues no se refiere, hermano, no está refiriéndose literal, se refiere más bien al asiento de nuestra personalidad, nuestro hombre interior, lo que somos espiritualmente. Porque es ahí, hermanos, en el corazón donde residen nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros afectos. Del corazón, dice la palabra de Dios, mana la vida. Nuestras acciones, nuestros sentimientos. Por eso, hermanos, se nos manda en las Escrituras a poner importancia ¿en qué? En guardar el corazón. Poner empeño más que cualquier otra cosa. ¿Cómo ha guardado usted su corazón? ¿Cómo lo ha guardado? Porque a veces, hermanos, decimos que apreciamos algo. Y muchos de ustedes aquí aprecian y dicen: yo aprecio esto, aprecio el otro. Pero nuestros hechos, hermanos, dicen otra cosa. Dicen otra cosa. Hay personas, hermanos, no sé, podemos poner un ejemplo, que hay personas de una buena posición económica. Tienen sus joyas muy bien guardadas en una caja fuerte. ¿Usted cree que le daría las llaves de esa caja fuerte a cualquier otra persona? No, lo cuidarían muy bien. ¿Cuántas mamás podrían dejar, hermanos, en personas desconocidas las vidas de sus hijos? ¿Alguna mamá de aquí puede dejar en personas desconocidas a sus hijos? No. Y si ponemos en comparación esas dos cosas, hermanos, ¿qué es lo más importante de esa vida de esa mamá, podríamos decir? ¿Sus joyas o sus hijos? Automáticamente uno diría sus hijos, evidentemente diría sus hijos. Pero si ponemos atención en esto, hermanos, no es lo que nosotros decimos con la boca, sino, hermanos, es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros estamos haciendo. Hace tiempo escuché que leían de una mujer que se le murió su esposo y que se quedó sin nada. Ella se quería morir y se va al desierto, hermanos, a morirse con su hijo, con su bebé. Ella no quería morir en el pueblo. Y al ir a morirse al desierto pasa por una cueva y de repente escucha de la cueva una voz que le dice: entra y toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. Aquella mujer entra a la cueva y pues estaba lleno de joyas, diamantes, oro. Y esta mujer comienza a tomar todo lo que puede. Y la voz le decía: toma todo lo que quieras, pero no dejes
No dejes lo más importante. Pero llegó un momento en que la mujer ya no podía más de tantas cosas. Dejó ahí el niño en el suelo y empezó a echarse más cosas. Y la voz le decía: apúrate, la cueva se va a cerrar, apúrate. Y ella sale corriendo, tomó todo lo que quiso. Y esa voz le decía: no olvides lo más importante. Y la cueva se empezó a cerrar. La mujer salió a tiempo. Ella salió a tiempo. El problema es que dejó al niño adentro. Hermanos, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Es lo que podemos comprar con dineros? ¿Joyas? ¿Documentos? La palabra de Dios nos dice que lo más importante sobre toda cosa, guarda tu corazón. No hay absolutamente nada y no tiene ninguna posesión usted que sea más importante que su corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí residen los principios que rigen la vida, tanto como para pecar o ser santos. La palabra de Dios nos dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. En San Mateo 15, hermanos, dice que porque el corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. ¿De dónde sale todo esto, hermanos? Del corazón. Si usted está buscando el origen de todos esos pecados, hay tantos pecados, es que no busque allá afuera, no busque el origen, hermanos, no lo busque. El origen de ese pecado está en usted. Está en usted, el origen está en su corazón. Ahí está el origen de ese pecado, porque por lo que dice San Mateo, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. No busquemos el origen, ahí está, hermanos. Está en su corazón, es ahí hermanos, donde opera la gracia redentora de Cristo, restaurando y purificando el corazón. ¿No quitaría el corazón de piedra y pondría uno qué? De carne. ¿Qué debe de haber en nosotros? Mis hermanos, mire, debe de haber en nosotros día a día la mortificación del pecado. Y es de lo que a veces uno no toma en cuenta. ¿Y qué es esto? Es hacer morir las obras de la carne para poder hacer, hermanos, eso de vigilar nuestro corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo debe de guardar, hermanos, con toda diligencia. Guarde su corazón. Guarde su corazón. Los que han tenido un jardín o los que han plantado plantas, hermanos, ahora sí, perdón la redundancia, nos vemos que no solo las malas hierbas afean el jardín. Si usted siempre planta y salen esas malas hierbas ahí, no solo lo afean, no solo hacen ver feo esas malas hierbas, sino que las malas hierbas consumen el vigor, hermanos, de las plantas que han sido plantadas ahí. Le quitan la fuerza, lo que le va a dar vida a su planta. Esas malas hierbas que están creciendo le están quitando la fuerza. Visualicemos, hermanos, nuestro corazón como un jardín en el que Dios ha plantado la gracia de la fe, la gracia del amor, la esperanza, la mansedumbre, la humildad, etcétera. Pero, hermanos, a medida que dejemos nuestro corazón al descuido, a medida que no atendamos esto, hermano, esas gracias comenzarán a debilitarse poco a poco.
Y así, a esa medida, hermanos, se debilitará nuestra comunión con Dios. Y podrá decir usted, ¿por qué me estoy muy lejos de Dios? ¿Por qué no me siento cerca de Él? ¿Por qué me aburre? Como que ya no me da alegría, como que no tiene que ver que Él está quitando esa vitalidad. Porque como que ya no tengo ese amor, como que la esperanza, como que ya no tengo esa mansedumbre, ya no soy humilde, como, ¿qué está pasando? Si las malas hierbas no solo afean, sino están jalando el vigor, tenemos que ver nuestro corazón a esa medida, hermanos, qué es lo que está debilitando nuestra comunión con Dios. Porque a la misma medida, hermanos, que se debilita nuestra comunión con Dios, a la misma medida que se está debilitando nuestra comunión con Dios, en esa medida, hermano, nos acercamos más al mundo. Porque no quedamos en un lugar intermedio, nos vamos acercando más al mundo. Y tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, hermanos, decíamos que guarde su corazón. Guarde su corazón. ¿Cómo guardo mi corazón? ¿Cómo voy a guardar mi corazón? ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, guardar el corazón, hermanos, es sometiendo cada imaginación. Y esto ponga atención, hermanos. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer para guardar el corazón? ¿Cómo lo hago? Pues sometiendo cada imaginación, cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo al análisis, al juicio y a la guía de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es esto? Que lo que yo me estoy imaginando es de acuerdo a la palabra de Dios. Que el pensamiento que yo tengo es de acuerdo a la palabra de Dios. Que el sentimiento que hay en mi corazón, el deseo, lo estoy llevando al análisis, al juicio, a la guía de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque el creyente actúa sin reflexionar en muchas ocasiones, sin pensar si eso que él quiere, si eso que él desea, si eso que él anhela. Porque actuamos así, hermanos, sin reflexionar. Yo quiero esto, quiero lo otro, pero Dios no me interesa. No. Si esto que yo quiero, que deseo, es conforme a la voluntad revelada de Dios. Si esto usted no lo lleva al análisis, hermano, lo que va a empezar a su vida, hermanos, es a declinar espiritualmente. ¿Cuántas veces todo esto usted lo ha llevado al análisis de la palabra de Dios? ¿Cuánto, hermanos? Mire, vamos a leer 2 de Corintios. Amén, gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 10. En sus versículos 3 al 5, leemos todos, dice, 2 de Corintios 10, 3 al 5, que leo para ustedes. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Hermanos, el día que usted se convirtió, pasó algo. El Espíritu Santo venció en su mente, hermanos, todos esos pensamientos que eran contrarios a la obediencia a Cristo. Y nos dice que lo llevó a la sumisión. Y es así, hermanos, como usted vino en arrepentimiento y fe. Pero esa lucha no ha terminado todavía. Tenemos que llevar, hermanos, cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y aquí, si usted da lectura, dice algo interesante, hermanos. 10, en lo que leímos, cuando dice, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo.
Dice cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es esto? La palabra cautivando, hermanos, viene también entenderlo de cuando digamos, al pueblo de Israel se lo llevaban cautivo. ¿Cómo se iba un pueblo cautivo, hermanos? Le llevaban ahí su agüita y su torta y iban así tranquilo. Iban bajo su propia voluntad y sus ganas de ser cautivo. No. Esa misma palabra es esto, hermanos, cuando tenemos que llevar, hermanos, todo esto cautivo, dice. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es sencillo llevar todos estos pensamientos, todos estos deseos tan fácil al análisis de Cristo. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Y usted lo tiene que llevar cautivo. Verlo a la palabra de Dios es difícil. Tenemos que llevar todos esos pensamientos a la obediencia ¿de quién? A Cristo. Si esto que yo pienso, si esto que yo quiero, si esto que yo hago es conforme a la voluntad de Dios. No debemos contentarnos, hermanos, con el hecho de que no estamos cometiendo el acto pecaminoso, porque puede contentarse. Usted dice, pues solamente yo no estoy cometiendo ningún acto pecaminoso, solo revolotea en mi imaginación, nada más. Unos dirán, es un pensamiento, y no es así nada más, hermano. No es nada más un pensamiento, no. Nosotros debemos llevar todo pensamiento ¿a quién? A Cristo, la obediencia a Cristo. Es un pensamiento que me vino a mi cabeza nada más. No, llévelo a Cristo. Llévelo a Cristo. Hermanos, por eso es que no es casual que el apóstol diga lleva cautivo. ¿Quién nos está dando a entender que es un mensaje de guerra, hermano? De violencia. Nuestros pensamientos no es fácil llevarlos a Cristo. Esto es una tarea, hermanos, ardua, tediosa. A veces es necesaria, hermanos, si de verdad queremos guardar nuestro corazón, tenemos que hacerlo. Porque del corazón, hermanos, no solo fluyen los malos pensamientos, sino ahí comienzan, dice, con malos pensamientos. Ahí comienzan, hermanos, sino también dice que los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Podemos entender, hermanos, que los actos pecaminosos comienzan con un ¿qué? Pensamiento. Por eso tenemos que llevarlo cautivo, por eso tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo, a la luz de la palabra de Dios, porque todo acto pecaminoso comienza con un pensamiento. Y usted no se puede conformar con decir, solo fue un pensamiento, no pasa nada. No, sí pasa. No se debe de conformar con que solo fue un pensamiento, nada más lo pensé. No, llévelo a Cristo. Llévelo a Cristo. Por eso es que es como una guerra, una tarea ardua que tenemos que emprender nosotros. Digamos que, hermanos, no sé, porque por un pensamiento, imagínense una hermana que haya sido ofendida. Aquí en el templo, una hermana que pueda llegar a ser ofendida, llega a casa y pueda decir, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto a mí? ¿Cómo es posible que a mí me hayan ofendido, me hayan mirado mal? En primer lugar, esa hermana, si fue ofendida y quien la ofendió, en primer lugar, hermano, ofendieron a Dios, no a usted. Para que hasta eso, hermano, no nos hagamos el importante. Me ofendió a mí. No, lo ofendió, a usted no lo ofendió. ¿Ofendió a quién? A Cristo. Hermanos, pero cuando pensamos de esa manera, poco a poco nos vamos llenando de desamor hacia personas específicas. Y así comienza a declinar espiritualmente. ¿Qué tiene que hacer? Detenga los pensamientos del corazón que no son conforme a la voluntad de Dios.
Ese que le puse es un ejemplo tan simple, hermanos, pero así hay muchos. Como otro tan simple, ¿cuántas mujeres, digamos, abren su closet y no tienen, hermanos, ropa que ponerse? Ellos abren su closet y no tienen ropa que ponerse. No tienen, o no tienen una falda que combine con la blusa que querían ponerse. Y uno dice, es un pensamiento, pero y están inconformes. No tengo la ropa, no tengo ropa, no tengo. Y uno puede ser un pensamiento tan sencillo, pero la palabra de Dios dice que así teniendo sustento y que cubrir, no seamos contentos, ¿qué? Con esto. ¿Se da cuenta? Yo no tengo que ponerme, yo no tengo con qué combinar mi ropa, no tengo ropa. Y todo eso ya es en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que seamos contentos con esto. Si usted comienza en su mente y corazón, yo no tengo ropa que ponerme, y cada que vaya a salir está pensando de una manera equivocada. Y ese pensamiento, hermano, ¿dónde lo llevará? Primero lo va a llevar al descontento. Y las que son cansadas, en segundo lugar, lo van a poner en contra del marido. A él no le importa comprarme ropa, pero no fuera un martillo, no fuera algo que él necesita, rápido lo compra. Pero a mí, y hermanos, ¿se da cuenta dónde lleva ese pensamiento? No es un simple pensamiento. Por eso es que, hermano, sobre toda cosa guarda tu corazón. Porque recuerde que los actos pecaminosos comienzan con ¿qué, hermanos? Con un pensamiento pecaminoso. Con un pensamiento pecaminoso. Y estamos viendo que debemos de cuidar nuestra vida de la decadencia espiritual. Algo tan sencillo, hermanos. Y en segundo lugar, para cuidar el corazón, debemos de impedir que la corrupción que ya hay en él, hermanos, pues salga a flote. Y que nuestro corazón sea alimentado de más corrupción. Eso debemos de impedir. La palabra de Dios dice: aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Tus ojos miren lo recto. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Hermanos, que para guardar el corazón nosotros tenemos que guardar la boca, tenemos que guardar los ojos, tenemos que guardar los pies. Una persona, hermano, tiene que estar atento, que ve, que mira, que habla, que va a tener cuidado con los sitios que visita. Si no, no va a poder guardar su corazón. Así es que, hermanos, hoy aprendimos parte de esto, que veremos más con el Señor, pero hoy aprendimos de esto de la decadencia espiritual. Debemos de cuidar nuestra vida de la decadencia espiritual. ¿Cómo? Guardando, hermanos, en vigilar y guardar nuestro corazón. Y pues con la ayuda de Dios, hermanos, así lo hemos de hacer. Estemos de pie. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con nosotros, que Él nos ayude. ¿Usted quiere pasar aquí al reclinatorio en su lugar? Hermanos, pero oremos. Si usted no ha guardado su corazón, no ha hecho ese examen como debería de serlo, pues venga delante del Señor. Venga. Es mejor que hoy corrija y diga: Señor, quiero guardar mi corazón y no quiero apartarme de ti, alejarme de ti. Porque, hermanos, no sea que nos escurramos, dice el apóstol. No sea que nos escurramos. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos, Padre, pidiéndote que tú obres en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a Señor, entender tu palabra, a comprenderla, Señor. Que debemos cuidar nuestra vida de la decadencia espiritual. Primer punto que veíamos es, Señor, guardar
nuestro corazón, en vigilar y guardar nuestro corazón. Señor eterno, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cuidar, Señor eterno, esa parte tan importante, Señor, que siempre esté tu palabra, Señor, porque de la abundancia del corazón se habla la boca. Señor, ¿qué hay en el corazón de cada uno de tus hijos? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Padre. ¿De qué, Padre, está lleno su corazón, Señor? Padre, ¿qué tiene de pensamiento? ¿Qué piensa? ¿Qué vio? ¿Qué mira? Padre, tu obra en cada vida, que pueda hacerse un examen, Señor, en su vida. Padre, a la luz de tu palabra, que todo pensamiento, Señor eterno, no digas un pensamiento nada más, no lo cometí. No, Señor, a no cometerlo, Padre. Señor eterno, no implica, Padre, que no pase nada, Señor. Todo pensamiento pecaminoso, Señor, puede llevar, Señor, también al pecado, Padre. Obra tú, Señor, en cada corazón. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Ayúdanos a ver esto de nuestra vida. Y sé, Dios, que tú hacías de hacerlo, y te damos muchas gracias porque tú eres con cada uno de tus hijos. Vamos a salir, vamos a ir a casa. Llévanos con bien y que mientras distante uno de nosotros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.